Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es para los alumnos de quinto año de la técnica 25. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción al tema de integrales, ¿sí? Hasta ahora todo lo que estuvimos viendo estuvo relacionado con derivada. No tuvimos operaciones derivadas directamente, sino, eh, bueno, todas operaciones relacionadas. Vimos cómo resolver límites con la regla del L'Hopital, que para eso necesitamos saber derivada. Vimos cómo sacar puntos máximos, mínimos y inflexión de una función a partir de las operaciones de derivada. Así que ahora lo que nos toca es avanzar con integrales. Tema que nosotros ya vimos el año pasado, en cuarto año, pero ahora le vamos a dar otro nivel de profundidad y de un poco de mejor nivel para que bueno, ustedes puedan aplicarlo, seguramente lo van a necesitar este año o el año que viene. Este año lo están necesitando y el año que viene lo van a necesitar también. Bien, vamos a arrancar por un pequeño repaso. Yo acá tengo una carpeta escaneada, ¿sí? Acá la ven, una carpeta escaneada. Esta era una carpeta de una alumna de hace unos años, muy completa, entonces yo le escaneé la carpeta para poder usarla de guía durante los siguientes cursos, ¿sí? Bueno, acá tenemos, esta parte acá se ve un poquito borrosa, pero después se ve todo bien, ¿eh? Solamente es la parte de la definición. Las integrales indefinidas, dice, recuerdan que empezamos primero por las indefinidas y luego por las definidas. Las indefinidas tenía la definición, ¿se acuerdan que de las integrales también se le podía llamar primitiva? Cuando yo tengo una función y busco y opero la integral, también se dice que busco la primitiva. Muchas veces en algunos libros, en algunos ejercicios, cuando dan los ejercicios para hacer, dice encontrar la primitiva de las siguientes funciones y demás. Entonces, se llama primitiva de f de x, ¿sí? A otra función llamada f de x grande, ¿sí? O sea, la primitiva es, perdón, acá se llama primitiva de f de x grande a otra función llamada f de x chica, tal que sucede lo siguiente. La derivada de f de x chica es igual a f de x grande, ¿sí? O sea, esta y esta son las f grandes, ¿sí? Bueno, nosotros estuvimos viendo con la definición de derivada por ¿se acuerdan de la notación, cuando hablábamos de la notación de Newton y la de Leibniz? Bueno, esta forma de anotarla con la derivada de esta forma, derivada de f de x sobre diferencial x, esta es la operación derivada, ¿sí? Cuando nosotros la anotábamos con los diferenciales, ¿sí? Era la notación más parecida a la de Leibniz, ¿sí? Más que la de Newton. La de Newton era un poco más como reducida. Esta forma de anotarlo nos permite pasar a la definición de integral. Cuando yo tengo la derivada así, por el sistema de variables separadas, puedo pasar el diferencial x a multiplicar de este lado. Entonces me queda, acá, olvídense que puse las dos integrales, me quedaría diferencial de fx grande es igual a f de x chica por diferencial de x, ¿sí? Y luego aplico las dos integrales en ambos términos. Esto es el diferencial de una función. Diferencial de la función con la integral, como son. Recuerden que la integral es la operación contraria. De hecho, lo que me dice la definición es que la primitiva es una función tal que cuando yo la derivo, ¿sí? Cuando yo tengo una función que derivo, si vuelvo para atrás y obtengo su primitiva, es decir, la función que tenía inicialmente antes de derivar, esa operación se llama integral, ¿sí? Cuando obtengo la primitiva. Entonces, acá, esto que está acá, esta derivada de la función de f de x grande, con la integral se me cancelan. Es como tener una raíz cuadrada y una potencia al cuadrado, ¿sí? Se cancelan entre sí, entonces me queda f de x grande.
Y acá tengo integral f de x chica diferencial x. Por lo tanto, esta es la definición, la que vemos acá, es la definición que, a ver si lo puedo resaltar. No, no porque no me toma el texto. Bueno, no importa. Esto que nosotros vemos acá, entonces es la definición de la integral. La integral es, yo voy a poder obtener una función f de x grande, que es la primitiva, haciendo la integral de f de x chica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la f grande, cuando en algún momento la derivé, se transformó en f de x chica, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos una cosa que, ¿se acuerdan esto de, esta era la explicación de por qué una función, cuando la integramos, le tenemos que poner el más c? ¿Se acuerdan? Miren, yo tengo la función f de x grande, ¿sí? Que es la primitiva. Si yo la derivo, esa función de f de x grande, voy a obtener una f de x chica. Y fíjense, si yo tengo una f de x grande más una constante cualquiera, cuando derivo eso, obtengo f de x chica, porque ¿qué pasa con la derivada de la constante? Se va, porque es cero, la derivada de una constante siempre es cero. Y acá si yo tengo la misma f de x grande, es decir, la misma que la de acá arriba, más otra constante, una k', cuando la derive, que es lo que tengo acá a continuación, voy a obtener la misma f de x chica que tengo acá. O sea que tienen infinitas primitivas, es decir, f de x, ¿sí? Que tengo acá, tiene infinitas primitivas. Acá lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo tengo x al cuadrado más 4 y tengo x al cuadrado más 3, cuando la derivé yo esa función, su resultado, tanto en este como en este, fue 2x. Acá fue 2x y acá fue 2x. ¿Por qué? Porque la constante, al derivarla, se transforma en 0, con lo cual la perdí. Con lo cual, si yo quiero hacer la operación contraria y volver a lo que tenía, en realidad, como la constante se me fue y ya no sé cuál era, se representa de esta manera. Yo voy a hacer la integral de 2x. Yo sé que la integral de 2x es x al cuadrado, pero lo que me está faltando es la constante. ¿Cómo lo arreglo? Poniendo el más c. Este más c, lo que me representa, es un conjunto infinito de constantes posibles que yo pudiese haber tenido antes de derivar la función. ¿Está bien? Estamos, bueno, eso es una pequeña introducción como para que nos acordemos de qué se trataba. La integral entonces era la operación opuesta, la operación contraria a la derivada, es la que me permite obtener una función primitiva que yo tenía antes de derivar, pero lo que no puedo recuperar es la constante que tenía esa función. Entonces, como no la puedo recuperar y no sé cuál era, la represento con un más c que representa el conjunto infinito de constantes que pudiese haber tenido esa función antes de derivarla, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a dar, esta es la parte donde vamos a tener un poquito más de nivel, que son los métodos de integración. Los métodos de integración que vamos a ver acá en el curso de quinto año son tres. La integración inmediata, como siempre, como los que vimos el año pasado, que ahora vamos a repasar algunas cosas. Después vamos a tener métodos de integración por sustitución o cambio de variable, que también lo vimos el año pasado. Y también vamos a ver, que yo no recuerdo si vimos algo, pero igual si vimos fue poco, me parece que no. El año pasado con ustedes, con quinto segunda, tenemos integración por partes, ¿sí? Que esta es la parte un poco más complicada para integrar. De todas formas, a ver, digamos, con estos tres métodos nosotros estaríamos cubriendo una buena cantidad de integrales a la hora de resolver. Tenemos una buena cantidad de herramientas para poder resolver integrales, ¿sí? Se puede poner más difícil, se puede poner más largo, es probable que a la hora de integrar, sobre todo por partes, se ponga largo y tenga que hacer un montón de operaciones, pero vamos a tener las herramientas como para poder resolverlo, ¿sí? Bien, vamos a ir primero
Entonces, con el método de integración inmediata, ¿sí? Método de integración inmediata, teníamos algunas, esto nosotros la teníamos en la tabla, ¿se acuerdan de la tabla derivada? La que dije que cuiden como un documento, como si fuera una partida de nacimiento. Bueno, esa tabla de derivadas, nosotros le habíamos agregado un montón de cosas, machetes, que dijimos que lo íbamos a usar siempre, que lo iban a tener en exámenes, en mesas de exámenes, siempre lo iban a poder tener, ¿sí? Estos métodos, dentro de estas cosas que nosotros fuimos poniendo, estaban estos métodos de integración inmediata. Vamos a recordar, x a la n, así como la derivada, nosotros teníamos también una tabla, una regla para cuando yo tengo x a la n, para el integral también. Si yo tengo la integral de x a la n diferencial x, ¿sí? La forma de resolverlo es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, por supuesto, como siempre. Veamos un ejemplo. Yo tengo la integral de x al cubo. En este caso, si yo miro acá arriba, n sería 3, que es la potencia. Entonces, ¿cómo sería el resultado de esta integral? Sería x, la base queda igual, es x, elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque la regla me dice que es n más 1. Entonces es x a la cuarta sobre 4. Dice sobre ese mismo n más 1. Más c, por supuesto, como siempre. ¿Está bien? Así también, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo que es la integral de x. ¿Qué pasa? Acá x solita está elevado a la 1. Entonces, si yo aplico la misma regla, me va a quedar x al cuadrado sobre 2, más c. ¿Sí? Y luego acá teníamos otra que a veces nos confundía también, por ser tan inofensiva, que era la integral de diferencial x. Acá se pueden acordar dos cosas. Una, podemos hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos la operación en la definición. Integral y el diferencial, ¿sí?, se cancelan entre sí y me queda x más c. Eso es algo que le puede servir para acordarse más que nada. Pero lo que sucede acá en realidad es que acá en este diferencial, en esta función, hay un número que yo no veo que es el 1. Acá tengo la integral de 1 por diferencial x, yo no lo veo el 1 porque es un 1 multiplicando, ¿sí? Es un elemento neutro para la multiplicación, entonces no lo veo. Ahora, ¿cuál es la x que cuando yo la derivo me da 1? ¿Elevado a la qué? La x a la 1, ¿sí? O sea, ¿cómo compruebo yo que todo esto que viene haciendo está bien? Y si yo hago, por ejemplo, este x a la cuarta sobre 4, que fue el que hicimos antes. Si yo hago la derivada de esto, yo tengo que volver a x al cubo. A ver, hagámoslo. Si yo hago la derivada de x a la cuarta sobre 4, me va a quedar 4 por x al cubo. Pero como tengo este 4 dividiendo, el 4 que tengo acá y el 4 que tengo acá se van, me queda x al cubo. Entonces quiere decir que la integral la hice bien. Este de acá, si yo me queda x al cuadrado, si yo derivo x al cuadrado sobre 2, tengo que llegar a este resultado. Si llegué a este resultado, quiere decir que integré bien. Entonces, ¿qué hago? Acá x al cuadrado sobre 2, cuando lo derivo me queda 2x sobre 2. El 2 se me va con el 2, me queda x sola. Entonces quiere decir que está bien derivado. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Si yo, acá estoy diciendo que la integral de esto es x. Para hacer, si yo hago la integral de x, perdón, la derivada de x, ¿cuánto me da? Me da 1. Entonces es correcto, porque acá me quedaría 1 por diferencial x, entonces es correcto. ¿Sí? Bien, eso en lo que tiene que ver con esta regla inmediata de x a la n, que le vamos a usar un montón. ¿Sí? Después otras propiedades que, ¿se acuerdan cuando vimos? Bueno, esto ya lo vimos, vamos a verlo así bastante rápido porque lo vimos el año pasado. Si yo tengo la integral de una función más o menos otra, esto es igual a tener la integral de esa función diferencial x más o menos g de x diferencial x. Es decir, que la integral respecto de la suma y de la resta tiene propiedad distributiva. Lo que hice yo acá es distribuir. El diferencial acá está multiplicando a esta suma o esta resta. Ya sabemos que la multiplicación es distributiva respecto de la suma y la resta. Bueno, la integral, que es la operación que yo tengo acá adelante, también es distributiva respecto de la suma y de la resta.
Veamos un ejemplo. Si yo tengo la integral de x a la cuarta más x al cubo por diferencial x, distribuyo ambas cosas, distribuyo la integral y distribuyo el diferencial que están multiplicando. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La integral de x a la cuarta diferencial x más la integral de x al cubo por diferencial x. Recuerden que para poder resolver la integral siempre necesito el diferencial, ¿sí? Sí, acuérdense bueno, a veces ese ejemplo poco feliz que doy, que esto es como si fuera una bomba y que esta es la mecha. Si no tienen la mecha no va a explotar. Bueno, la integral para poder resolverla necesito de esta mecha, si no, no va hacia adelante. Digo poco feliz porque bueno, no se me ocurre otra cosa, pero quiere decir que es como que fuese su dispositivo necesario para poder activarse, si no, no se puede resolver la integral. Bueno, vamos a hacer entonces acá, fíjense, me quedó ya distribuido y ahora sí puedo integrar este por un lado y puedo integrar este por otro, ¿sí? Me queda x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. ¿Se acuerdan la regla de x a la n que vimos antes? X a la n sobre n más 1. Perdón, x a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, x a la quinta sobre 5. Y este es x a la cuarta sobre 4. Fíjense que no puse el más c a continuación de este y luego a continuación de este. ¿Por qué? Porque recordemos que el más c es una representación de un conjunto infinito de constantes. Entonces, no tiene sentido estar poniendo la representación de un conjunto infinito cada vez que hago la integral de cada una de estas, de una suma o de una resta, pues si no me quedaría x a la quinta más 5 más c, más x a la cuarta sobre 4 más c, y así si tengo varios términos me va a pasar lo mismo, no tiene sentido. Le pongo una sola vez más c al final y listo. ¿Qué es lo que nos pasaría acá? Miren, acá ya la complicamos un poquito más, que es 6x a la quinta menos 5x a la cuarta. Bueno, acá recuerden que cuando tengo una constante multiplicando una función, la constante se saca fuera de la integral porque no tiene ninguna incidencia. Y es lo que me pasa acá. Yo acá tengo 6x a la quinta menos 5x a la cuarta, o sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Con lo cual acá tengo que hacer distributiva de las integrales a estos 6 términos, de la integral y también del diferencial. Entonces me va a quedar, en un primer término, 6x a la quinta diferencial x. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Yo en 2 pasos también saqué, a la vez, esta constante 6 la saqué afuera. Con lo cual ya me queda 6, por este 6, integral x a la quinta diferencial x. Todavía no resolví la integral, ¿eh? Lo que estoy haciendo es acomodar el ejercicio. Luego lo voy a integrar tranquilo, paso por paso, para no confundirme. Después tengo 5x a la cuarta. Bueno, me va a quedar el 5 afuera porque es una constante, y adentro de la integral me va a quedar x a la cuarta diferencial x, dice acá, que está medio tachoneado. Después viene más, este 8 es una constante, se va afuera. Integral de x al cubo diferencial x, ¿sí? Más este 9, que es una constante afuera, integral de x al cuadrado diferencial x, menos, integral acá no hay constante que sacar, así que directamente me queda integral de x diferencial x. Más, y acá tengo una constante sola, con lo cual me va a quedar la constante afuera, 8, integral diferencial x. ¿Sí? Esto a veces también confunde. ¿Sí? ¿No? O sea, yo tengo que, a ver, yo estoy distribuyendo. Esta integral lo distribuyo acá. Integral 8 diferencial x sería, pero como 8 es una constante, ¿qué hago? Lo saco afuera. Como todas las otras constantes que estuve sacando afuera. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora resuelvo, por ejemplo, empiezo en este primero. Resuelvo la integral de x a la quinta diferencial x, ¿cómo es? Bueno, aplico de vuelta la fórmula de x a la n. Me queda 6 por x a la sexta sobre 6. ¿Por qué x a la sexta sobre 6? Porque n, en este caso, es 5. Y la regla me dice que yo le tengo que sumar a n 1. O sea, me va a quedar x a la sexta sobre n más 1. Es decir, 6 también. ¿Sí? Acá tengo 5 por x a la cuarta diferencial x. Bueno, la integral es x a la 5 sobre 5. Y tengo el 5 multiplicando adelante.
En este x al cubo es x a la cuarta sobre 4, entonces me queda 8 por x a la cuarta sobre 4. En este 9 por x al cubo, porque acá tengo x al cuadrado, así que le subo 1 sobre 3. En este tengo menos x, estaba a la 1 acá, o sea, es x solo, por lo tanto me queda x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y acá en este, ojo, porque la integral de diferencial x, acuérdense que da x, ¿sí? Acá el alumno había puesto sobre 1, pero no hace falta. Esto es 8 por x, 8 por x. Y como siempre, más c. Después, en otro paso, lo que hacemos es simplificar. Acá se simplifica el 6 con el 6, me queda x a la sexta. Acá el 5 con el 5, me queda x a la quinta. Acá me queda 8 y 4, o sea, 8 y 4, 2, ¿sí? 9 dividido 3 es 3, o sea, me queda 3 por x al cubo. Acá no hay nada por simplificar, me queda x al cuadrado sobre 2 como está. Y acá me queda 8x, tampoco hay nada por simplificar. Más c. Y bueno, y ahí obtuvimos el resultado final, que es otro polinomio de un grado mayor que el que teníamos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros derivábamos un polinomio, nos quedaba siempre un grado menor? Acá, como estoy haciendo la operación contraria, justamente, yo tenía un polinomio de grado 5, que era el que iba a integrar. Cuando le integré, ¿qué me quedó? Un polinomio de grado 6. Y tiene lógica, ¿sí? Porque es la operación contraria. Bien. A ver, ¿qué otras operaciones directas? Bueno, acá recuerden que habíamos hecho, nosotros en la tabla de derivadas, habíamos agregado 2 valores más, que eran lo que nos ayudaba, era para no confundirnos justamente con las integrales, ¿sí? Porque yo me acordaba, sí, era fácil decir, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Pero cuando lo hacemos al revés, ahí es donde empiezan las confusiones, ¿sí? Porque la integral de menos seno, por ejemplo, menos seno de x, ¿está bien que sea coseno? Y a ver, vamos a revisar, si la derivada de coseno de x es menos seno, ¿está bien? Sí, está bien. Y acá la integral de coseno de x diferencial x, ¿está bien que sea seno de x? Sí, porque la derivada de seno es coseno. O sea, siempre la revisión acá, acuérdense de hacerla de derecha a izquierda, con la regla de la derivada, no deberían tener problemas. Bueno, y acá hay un ejemplo más de una polinómica, es un polinomio de grado 4, incompleto, que le falta término independiente solamente, y tiene 4 términos. Se los dejo para que lo hagan, pausen el video, pasen esto a la carpeta, ¿sí? Hasta acá es todo parte teórica, como para ir viéndolo de a poco. Bueno, por ahora llegamos hasta ahí. Traten de completar todo esto en la carpeta. Y primer método de integración, que es la integración directa, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así. Ustedes ahora esto lo van a pasar a la carpeta y a continuación de esto les voy a pasar unos ejercicios para que pongan en la parte práctica, que son ejercicios muy fáciles, pero son justamente todos para refrescar estas reglas y bueno, que para cuando pasemos a los otros que son más complicados, tengamos ya el lápiz entrenado y podamos resolverlo más fácil, ¿sí? Bueno, dejamos por acá entonces. Continuamos entonces con los ejercicios que les voy a dar después. O sea, vamos a hacer así. Viene este video, les doy unos ejercicios para hacer en la parte práctica, y después hago de vuelta otro video, hacemos revisión de la parte de integrales por sustitución en cambio de variable, hacemos ejercicios, y después les doy por partes y hacemos ejercicios, ¿sí? Y bueno, después ya posiblemente sobre el final veamos de todo un poco y quizá veamos ya los más interesantes de resolver, o un poquito más complicados, ¿sí? Bueno, estamos en contacto. Cualquier duda, como siempre, mensaje directo, o lo comentan acá abajo, y los responderé a la brevedad. Bueno, hasta luego.